En estos tiempos, las personas, la mayoría, tenemos demasiado tiempo libre y no sabemos cómo aprovecharlo o qué será que nos ponemos a hacer, ya sea inscribirnos a un curso, viendo series, viendo películas o simplemente no haciendo nada. Ninguna de estas está mal, cada quien es libre de hacer con su tiempo lo que desee, pero no está de más aprender algo nuevo, querer aprender algo nuevo. Es por eso que te hablaré de cómo hacer un podcast. En esta ocasión hablaremos de qué es un podcast, entenderemos un poco qué es un podcast y a medida que avancemos te iré explicando, no hay afán. Así que pues empecemos con el video. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo de audio en MP3 que puedes escuchar y descargar en cualquier dispositivo móvil que tengas a la mano, ya sea un computador, un celular o una tablet. Ahora, hay varios tipos de podcast, pero ahorita nos concentraremos en solo dos de ellos, en el podcast de audio y el podcast de video. ¿Cuál es la diferencia que radica entre el uno y el otro? La única diferencia es que el podcast de audio es solamente audio como su nombre lo indica y en el podcast de video tenemos la ayuda visual del video. Pero ¿puedo hablar en un podcast de cualquier cosa? La respuesta es sí, puedes hablar de cualquier cosa. Hay infinidad de podcasts hablando de cantidad de temas diferentes. Puedes hablar de autobiografías, puedes hablar de ciencia, puedes hablar de deporte, de música, de cualquier cosa que se te ocurra. Incluso hay podcasts hablando de otros podcasts. ¿Y qué es el podcast? Bueno, si buscamos en internet nos mostrará que podcast es el conjunto entre la palabra iPod y la palabra broadcast. El iPod era un reproductor de música MP3 de hace muchísimo tiempo y broadcast, que significa transmisión. Pero buscando un poquito más a fondo nos damos cuenta que la palabra podcast significa realmente el acrónimo entre la palabra pod y la palabra broadcast. Pod significa personal on demand y broadcast, que significa transmitir. ¿Vieron el juego de palabras? Broadcast, podcast, podcast. Listo, ya sabemos lo más básico sobre qué es un podcast. Ahora, lo que sigue y de lo que hablaremos en el siguiente video será de cómo hacer un podcast con lo que tengo en mi casa y a mi disposición. Hay que tener en cuenta que en la actualidad muchas personas contamos con una conexión a internet, la cual nos permite entretenernos y educarnos. El dilema está en encontrar un punto medio entre las dos y saber aprovecharla de la mejor manera. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima.